Muy buenos días, Juan Manzanera. Hola Sofía, ¿qué tal? Bueno, venga, pues lo primero presentarte. Y bueno, y para ello voy a hacer como un recorrido muy breve. Básicamente, muy joven, tuviste como, no sé, la intuición de saber que no hemos venido a esta vida simplemente a tener experiencias, relaciones, básicamente aquello de lo que tú hablas, ¿no? No hemos venido a tener un trabajo apasionante, sino que tal vez mucho más. Y esto te lleva muy pronto a renunciar a una vida convencional y a emprender tu propio viaje, a donde tomas contacto en primer lugar con el mundo de la meditación y con una profunda práctica personal durante mucho tiempo. Después te encuentras o sientes la necesidad de profundizar en la psicología. De hecho, eres psicólogo clínico, te Mm, especializas en diversas terapias, en fin. Y justamente aunas estos dos caminos de conocimiento, ¿no? El mundo de la meditación y el mundo de la psicología. Autor de 5 libros, con una magnífica web, increíble la web, Juan, a donde prácticamente tenemos de todo. Si uno quisiera, de hecho, evolucionar, entra en la web y ahí hay de todo tipo de artículos para cualquier, sí, para cualquier tipo de, no sé, meditaciones. Tienes ahí también traducciones de diversos textos, incluso mantras, oraciones, hay de todo en la web. mm. Y de hecho, acompañas a través de la web, el próximo 1 de octubre comienzas un trabajo en el que das acompañamiento para integrar lo que ha sido el último de tus libros, Elegir la compasión, 21 días, integrarlos en la vida. Sí. Bueno, y lo primero sería, Juan, la primera pregunta sería, ¿cuándo y por qué comienzas a enseñar? ¿Qué es lo que te lleva a enseñar? A querer Enseñar. enseñar, a querer compartir todo esto que has ido recogiendo. Bueno, a ver, yo empecé a enseñar porque me lo dijo mi maestro en aquel momento era el abad del monasterio que se llama Techok. Ujú, Era, sí, que se llama Techok. Yo, de todas formas, yo siempre tuve como, no sé, hay como una, no sé, como un interés, una inspiración por enseñar, ¿no? Pero todo empezó allí, ¿no? Eh, Geshe-la, en un momento dado, tenía que dar un curso y se puso enfermo. Y entonces me pidió a mí que lo diera. Yo me quedé blanco y le dije, pero ¿y ¿cómo voy a dar yo este curso si yo no sé nada? Y entonces él me dijo, mira, aquí nadie sabe nada, lo vas a dar, eh, déjate, como déjate de historias, prepáralo y lo das, ¿no? ¿Qué edad tenías Luego entonces, la Juan? cosa es que, ¿Qué edad pues tenías en ese tendría, momento? tendría, no sé, 25 años, una cosa así, Wow. 25. Ujú, Luego di un curso con Anila Tutenchodron. ¿Sabes Tutenchodron? Que ahora es muy conocida, es sí, una gran sí. maestra, ¿sí? Bueno, pues di también mi primer curso real, porque aquel curso finalmente no lo di, que se la Ujú, se puso bien y entonces lo dio él, ¿no? Pero entonces di uno que dábamos juntos, Tutenchodron, Anila Tutenchodron y yo, Venerable Tutenchodron y yo. Entonces ese fue mi primer curso, ese fue el año, sí, tendría 25, por ahí, casi 26. increíble. Y entonces, bueno, ahí empieza todo y, a ver, sí, yo tengo, sí tengo hay una parte de mí, ¿no? Que quiere, que sí quería enseñar. Luego hay una parte de mí que quiere meditar, ¿no? Que no quiere, Ujú. pero estaban mezcladas las dos cosas y lo que salió más, lo que tuvo más peso fue enseñar. Bueno, dentro de tu enseñanza invitas mucho, mucho a la meditación. De hecho, haces muchísimos retiros a lo largo del año, continuamente, Mm. desde hace ya muchísimos años. O sea que la meditación está siempre muy presente. Em, y compaginaste en un punto la meditación y la terapia. ¿Qué Mm. diferencia hay entre ambos? Bueno, vamos a ver, la idea es al enseñar, la idea es transmitir unas herramientas para dejar de sufrir, ¿sí? ¿Vale? Ujú, Entonces, eh, bueno, la terapia son herramientas para dejar de sufrir. Es un poco lo mismo, ¿no? Sí. ujú. Entonces, cuando yo dejé de ser monje y estudié psicología, entonces ahí aprendes más técnicas desde la psicología, ¿no? Hay una diferencia importante, ¿no? Por una parte, meditar.
y la terapia y la meditación es lo mismo, son herramientas. La diferencia, claro, la diferencia es que la meditación es como tú haces como una especie de autoterapia, ¿no? Ujú, ¿Sí? Entonces tú tienes, digamos que tú usas tus propias herramientas, mientras que la terapia hablas con alguien que te va mostrando tus puntos ciegos, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental, ¿no? Que la terapia y ese tipo de meditación está enfocada ahora, hasta bien ahora, ¿no? Como un remedio inmediato para vivir la vida, ¿no? Cuando tú entras más en meditación, hay una dimensión mayor que va más allá de esta vida, ¿no? ujú, Va más allá de la felicidad inmediata de esta vida. Entonces ahí es donde se separan, ¿no? Entonces digamos que hay una parte de la meditación que converge con la terapia, ¿no? Comparten cosas, ¿no? Pero hay una parte que trasciende, ¿no? Sí. ujú, ujú, Entonces hay el acabar con el sufrimiento, un sufrimiento inmediato de la vida, y luego hay un sufrimiento más profundo, ¿no? Que es que la meditación va más allá, ¿no? Más a la raíz del sufrimiento. Ujú. ujú, ujú. Tal vez este es el motivo por el que en una ocasión te escuché decir que, eso fue en 2021, en una entrevista te escuché decir que el budismo aún no había llegado a Occidente. ¿Este es el motivo Bueno, tal vez? yo no sé, yo no me suena decir eso, ¿eh? No me Vale, suena vale. tanto decir eso, ¿eh? Yo sí creo que ha llegado a Occidente. ¿Mm? Ujú, Lo que pasa es que a ver, a mí me parece que cuando la gente oye hablar de budismo, hay mucha gente que dice, no, no, yo no soy budista, ¿no? sí. Como que, a ver, lo que se oye, no se entiende lo que es el budismo. ¿Mm? No es que no haya llegado, hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Entonces, si entiendes, si el budismo de verdad son solamente herramientas para dejar de sufrir. Ujú, Entonces, Buda empieza a explicar cuál es el sufrimiento y cómo se deja de sufrir. Entonces, eso es budismo, ¿no? ujú, Entonces, si tú dices, no, yo no quiero ser budista, no tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿ha llegado el budismo a Occidente? Bueno, ¿no? En cuanto que hay monjes, hay monasterios en Occidente, hay centros, sí ha llegado el budismo. ¿Mm? ujú, ujú, Lo que pasa es que es como todo, ¿no? El budismo es un proceso, tiene que evolucionar. ujú, Y yo creo que entender el budismo lleva tiempo, entender lo ujú, que es el budismo. ¿Mm? Lleva ujú, mucho tiempo. sí, Entonces, eh, a ver, ¿cuál es la cuestión, no? Si tú dices, vale, yo voy a usar las herramientas del budismo o voy a usar la psicoterapia, ¿no? ujú, Vale, tú usas la psicoterapia te puede ayudar. Pero si usas las herramientas del budismo, hay un problema aquí, ¿no? ¿Vale? Una diferencia inmensa con la psicoterapia. Y es que tú empiezas a usar la meditación, por ejemplo, ¿no? Y las herramientas del budismo, y de repente descubres que sufres más de lo que pensabas. mm, Que descubres que estás creando más sufrimiento de lo que tú creías. En terapia tú no solo trabajas. El terapeuta es como muy concreto. Tienes ansiedad, te resuelve la ansiedad, ¿no? En el budismo te dice, sí, tienes ansiedad, pero es que tú estás creando en tu vida ansiedad y estás creando depresión y estás creando miedos. O sea, entonces empiezas a entrar en el budismo y te das cuenta de la dimensión de del la sufrimiento, magnitud. es mucho mayor, con lo cual es como, no, por favor, me voy a un terapeuta que me diga que tengo ansiedad y me la quita, ¿no? Mm, Entonces el budismo de repente descubres mucho más el sufrimiento, ¿no? mm, mm. Y te da también, pero la cuestión es que te da herramientas, no, Exacto. no simplemente sufres, sino que te da herramientas, ¿vale? Entonces, una de las ventajas, si quieres, y desventajas del budismo es que te eres mucho más consciente del sufrimiento de la vida Mm, y de la dimensión que tiene, ¿no? Y de cómo lo mm, estás creando tú. O mm, sea, tú vas no sé, a un psicólogo, no estás consciente de cómo estás creando lo que estás creando, ¿no? Entonces, el budismo luego te da herramientas, te da la meditación y esto es lo que puedes hacer. Y entonces te das cuenta que hay muchos patrones, muchas tendencias en tu mente que no controlas y que estás abocado a experimentar muchas situaciones muy difíciles. ujú. Y a la vez menciona continuamente el budismo que el sufrimiento en realidad es como una ilusión. Y nosotros continuamente andamos viendo que, bueno, pero las cosas suceden y nos afectan, Sí, que no sí, estamos porque, comprendiendo. Ujú, claro, sí, porque, a ver, Buda, si te das cuenta, la enseñanza.
del budismo es la vida es sufrimiento, ¿sí? Ujú, Y hay una causa, entonces si hay una causa, o sea, el sufrimiento no es por arte de magia, hay una causa. Entonces, si hay una causa, le puede evitar la causa y dejar de sufrir, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a la raíz y dices, vale, ¿cómo consigo yo erradicar completamente el sufrimiento? Que no sea posible. Entonces, la única posibilidad es ver la realidad del sufrimiento. La experiencia de sufrimiento, la experiencia que cuando uno experimenta sufrimiento, la salida definitiva es descubrir la naturaleza del sufrimiento. ¿Mm? ujú, Bueno, esa naturaleza del sufrimiento, cuando se dice de una manera rápida, con un cliché, se dice el sufrimiento es una ilusión. ¿Mm? Es un cliché, pero hay que entender lo que significa. ujú, Claro, si yo digo el sufrimiento es una ilusión, claro, uno entiende lo que entiende, ¿no? El sufrimiento no existe, pero yo sí lo siento. No, no significa que no existe. El problema es entender qué significa que es una ilusión. ¿Mm? Eso requiere una cierta atención, ¿no? Entonces, la idea sería, vale, yo estoy experimentando el sufrimiento, estoy experimentando, supongamos, una depresión. El budismo te dice, vale, entra en la experiencia de depresión, trata de conocer la experiencia de depresión, trata de ver qué es la experiencia de depresión. Entonces tú te sentarías, observarías tu experiencia y descubrirías que no es verdad, no es como tú crees que es. Descubres que no es como parece que es. ujú, Ujú. Eso es lo que se llama que es una ilusión, ¿no? ujú, Pero eso que te estoy diciendo, si cualquier persona que nos oiga, ¿no? Que tiene una depresión, dice, yo soy incapaz de hacer eso. O si tengo enfado, estoy enfadado, si tengo ansiedad. Ponerme a mirar la experiencia, descubrir la esencia de la experiencia y descubrir que no es como parece, es muy difícil. Ahí hace ujú. falta un entrenamiento. ¿Mm? Y esto es lo que normalmente sueles hacer en tus numerosos retiros a lo largo del año. Enseñar a sentarse y Claro, estar con la experiencia. claro, es porque es la solución definitiva, ¿no? O sea, hay otras soluciones, ¿no? Si el sufrimiento depende de unas condiciones, tú cambias las condiciones, deja de sufrir, ¿no? Ujú, Si yo estoy, no sé, hace mucho calor y estoy sufriendo de calor, me voy a un sitio donde haga fresco y ya desaparece, cambian las condiciones, ¿no? Pero si tú dices, ¿cuál es la solución definitiva al sufrimiento? ¿No? Entonces tú quieres conocer la naturaleza de la experiencia. Pero eso no sirve de nada que te lo explique nadie. Cada uno es el que tiene que hacerlo. ujú, Por mucho que te digan, no, el sufrimiento está vacío de realidad, mm, no significa nada, no me resuelve nada. ujú, Entonces yo quiero conocer la naturaleza de la experiencia. Y la única manera es sentarse a meditar, ¿no? Y hace falta tener un poco de estrategia, un poco de método, un poco un método. Y eso es lo que hacemos en los retiros. Lo que hacemos es investigar la naturaleza de la experiencia muchas veces, a empezar hasta tener un poco un sabor de lo que es la experiencia. ujú, Porque esa es la solución, ¿no? Sí, o sea, nosotros, sí, fíjate, la gente no pensamos así, ¿no? Nosotros cuando oímos yo estoy sufriendo, quiero dejar de sufrir. ¿Mm? ujú, Quiero que desaparezca. Pero el budismo dice, muy claro, dice, no, la solución no es que desaparezca. Si eso ya lo hemos conseguido muchas veces, que desaparezca el sufrimiento. La solución es entender el sufrimiento. ¿Mm? Esto es lo que es muy difícil de asimilar, ujú, que la solución es la sabiduría. Entonces, ahí es donde tienes que, bueno, tienes que confiar, ¿no? ujú, Confiar que la única solución a todos mis sufrimientos es sabiduría. ¿Mm? Comprender bien la experiencia de sufrimiento es lo que me libera. ujú, Pero es muy difícil comprenderla, hay que practicar mucho. ¿Mm? ujú. Eso es en lo que estamos, ¿no? Hay una Claro. práctica de comprender primero cualquier experiencia, una sensación, un ruido, y luego eso lo llevas a lo que realmente nos importa, que es la experiencia de sufrimiento, ¿no? Y la Ujú, experiencia de sufrimiento se basa en yo, la idea que uno tiene de sí mismo. Entonces hay que entender lo que soy yo, hay que comprender con sabiduría qué es lo que soy. ujú. Todo eso tiene que ver con el budismo y la meditación, ¿no? Y de hecho Entonces el trasfondo, solamente lo que te decía, solamente entenderlo no sirve para absolutamente para nada. ujú, Cada uno tiene que experimentarlo, cada uno tiene que hacer ese camino. Ese es ujú. el problema, ¿no? Y el trasfondo de todo ello en realidad, Juan, es la mente. Al final estamos hablando de experiencia, estamos hablando de comprender la experiencia, estamos hablando de un camino de sabiduría. Todo esto se realiza a través de la mente.
volvemos a lo mismo, hay que tener la experiencia, pero ¿qué es la mente? Que en realidad se dice es la causante del sufrimiento y de la posible felicidad, Bueno, ese es el problema, es lo que tenemos que averiguar, ¿qué es la mente? que es la No, entonces, mente. claro, el punto de partida es, todo lo que experimentamos en la vida es nuestra mente. ¿Mm? Ujú, Sí, todo es la mente. Cualquier cosa que te ocurra es tu mente. El sufrimiento es mente, la felicidad es mente. ¿Mm? ujú, Entonces, decimos, bueno, primero tenemos que descubrir eso, tenemos que averiguarlo, porque hay cosas que no nos parece que sean mente. ¿Sí? Pero entonces nosotros investigamos y descubrimos, todo está en la mente. Yo, tú, el mundo, todo está en la mente. ¿Mm? ¿Sí? ujú, No sé, todo el sufrimiento del mundo, todas estas guerras. Es la mente de unas personas que tienen ambición o que tienen deseo de poder o que tienen miedo. Todos son emociones y produces una guerra, produces lo que sea, ¿no? ¿Mm? Entonces, tú te das cuenta que todo lo que experimentas en la vida tiene que ver con tu mente. Entonces, ¿quieres ujú, conocer la mente? ¿Mm? Vale, entonces, ¿qué es la mente? Bueno, es lo que hay que averiguar, ¿no? Sí, entonces, ujú, cuando tú empiezas a investigar la mente, te encuentras lo que todo el mundo llamamos mente. Hay pensamientos, hay emociones, hay estados, hay recuerdos, hay imágenes, hay anticipaciones. Y entonces dices, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué son los pensamientos? O sea, sigues profundizando en una capa más sutil, ¿no? ¿Qué son los pensamientos? ¿Qué son las emociones? Entonces, entonces ahí está la meditación, ¿no? En la que tú lo que encuentras es nada. ¿Mm? Entonces descubres que la mente no es como cualquier otra cosa, cualquier objeto del mundo, es algo inmaterial. Casi no existe, ¿no? No se puede tocar, no se puede ver, no se puede sentir. Pero sin embargo hay mente porque me enfado o porque siento placer, ¿no? Entonces descubres esa naturaleza que es inaprensible de la mente y, y al mismo tiempo descubres que ese vacío, esa naturaleza inaprensible es lucidez, es una cualidad de conciencia. ¿Mm? ujú, Entonces tú quieres reconocer en tu experiencia que todos los pensamientos, todas las emociones y todo lo que ocurre surge de ese fenómeno, esa cosa que es lucidez y es intangibilidad, inaprensible. ¿Mm? Entonces ahí has llegado a algo muy importante, ¿no? Descubrir ujú, esa naturaleza de la mente. ¿Mm? ¿Sí? Y tú quieres experimentarlo de una forma clara, no como teoría, que todo lo que experimentas surge de ahí. Un ejemplo simple, ¿no? Es nosotros vamos a dormir, cuando estamos durmiendo todo desaparece. Y te despiertas por la mañana y todo surge, ¿no? ¿De dónde surge cuando te despiertas? ¿De dónde surgen todas esas experiencias? ¿Cómo es que ocurren esas sensaciones físicas que tienes al despertar o esos pensamientos? ¿De dónde surge eso? Surge de ese vacío que has experimentado inconscientemente en el sueño profundo. ¿Mm? ujú, ujú. Entonces tú quieres conocer ese vacío que todos los días experimentas cuando estás durmiendo, pero eres inconsciente, no lo conoces, ¿no? Y Y en eso se ese vuelve muy vacío, importante. ujú, y en ese vacío lo que se manifiesta como mente viene de toda una programación. Y es ahí en la programación a donde inicialmente se va trabajando y por esto se inicia cultivando mucho o observando mucho cuáles son tus actos, es decir, la ética. Eh, no, vamos a ver. Sí, sí, pero no. A ver, la cosa sería, llega un momento que tú quieres conocer la mente, ¿no? Tú te das Ujú, cuenta o te das cuenta, o te lo dice la enseñanza, ¿no? Que es fundamental conocer la naturaleza de la mente ujú, para liberarte del sufrimiento, ¿no? ¿Mm? Y entonces cuando quieres hacerlo, te das cuenta que no puedes y dices, ¿qué me pasa? Y ahí es donde surge la programación, ¿no? Hay una programación, hay una serie de tendencias mentales, emocionales que no me dejan pararme en el presente, indagar y no me dejan salir del sufrimiento. O ujú, sea, me doy cuenta que en mí hay unas tendencias y si tengo un poco de trabajo hecho, me doy cuenta que estoy creando sufrimiento mañana y no puedo pararlo, ¿no? No puedo evitarlo. Veo mi forma de pensar y de sentir y me veo que mañana o dentro de un mes o dentro de un año voy a experimentar sufrimiento por esto que estoy pasando y que no puedo controlar. ¿Sí? ujú, Entonces tengo dos problemas. Primero, la mente, la programación y luego la incapacidad de ver la solución, de encontrarme con la mente que es la solución.
¿Mm? ujú, Bueno, entonces, ¿cuál es la forma más, el primer paso para empezar a controlar la mente, las tendencias? Entonces, ahí es donde está la ética. El primer paso es, voy a tener una atención importante en no hacer daño a nadie, voy a vigilar mis acciones físicas y mentales para no hacer daño a nadie. Esa es ujú, la base. Si yo consigo hacer eso, va a tener como consecuencia cambiar todos esos programas, toda esa programación. ujú, Y va a tener como consecuencia que voy a poder mirar aquí y encontrarme con la mente, ¿no? Entonces, ujú, la primera práctica es eso. Si no soy capaz de hacer eso, olvídate, imposible dejar de sufrir. Entonces, tengo que ser capaz de dejar de hacer daño a los demás. ¿Mm? y ahí es donde Entonces, entra la pero compasión como método. eh, no, antes de la compasión, ¿no? Pero te iba a decir, ¿por qué elegimos esa atención, ¿no? Porque es la práctica, la primera, ¿no? Ujú, Entonces hay algo que tenemos que reconocer, ¿no? Nosotros nos relacionamos continuamente con los demás, necesitamos a los demás. Las relaciones con los demás nos perturban, nos crean mm, perturbación, nos crean unos patrones emocionales, ¿no? mm, Si yo tengo una relación, empiezo a tener una relación positiva con los demás porque no les hago daño, toda esa perturbación desaparece. ¿M? Ya las relaciones con los demás ya no son de conflicto. Eso me va a permitir cambiar la mente, me va a permitir poder estar en el presente, no indagar. ¿Sí? mm, Entonces, sin eso, como siempre me relaciono con los demás, siempre voy a experimentar conflicto. ¿M? Pero si tengo una ética de no hacer daño, si tengo ese cuidado de no hacer daño a los demás, las relaciones son más equilibradas, más sanas. El mundo ya no me perturba. ¿Vale? Eso es muy importante. Vale. ujú. Bien, entonces, ¿tiene que ver con la compasión? No, aquí solamente es no hacer daño. No hacer daño. ¿Sí? No hacer daño a los demás. Tengo la atención de no hacer daño a nadie. Entonces, ahí tengo que ser consciente, tengo que estar muy presente para no hacer daño. Ujú, La compasión es diferente en cuanto que, además de no hacer daño, quiero que no sufran los demás. Es diferente, es otro paso bastante grande, ¿no? ¿Mm? Entonces, cuando yo tengo la ética, consigo una mucha más equilibrio emocional, mucha más paz. Pero entonces surge otro problema. Consigo mirar, por ejemplo, mirar la naturaleza de la mente, la naturaleza de la experiencia, ¿no? Y que ahí está la solución, esa sabiduría, ¿no? Pero entonces me doy cuenta que no tengo fuerza, que mi atención no tiene fuerza, ¿no? Consigo estar en el presente porque he practicado la ética, estoy en el presente, ya no tengo estos patrones, miro el presente, miro la mente, miro la experiencia, pero no tiene fuerza, no consigo ver. Entonces necesito algo que me dé fuerza, que me dé que la mente que observa tenga más poder. ujú, Y una de las maneras es la compasión. ¿Mm? ¿Qué es la compasión aquí? La compasión es quiero ayudar a los demás a que no haya sufrimiento. ujú, Pues esa compasión es una mente muy poderosa, que me da mucha energía. ujú. Y eso me va a ayudar a la sabiduría, en verdad. ¿Mm? Entonces Y hay a un la vez, punto en que es necesario la compasión. claro, claro, y se retroalimentan, es decir, la compasión, ese pensamiento que tú decías en una ocasión tan loco de querer Mm, ayudar a los demás que cualquiera podría decir, pero bueno, esto es una locura total y mm. absoluta. Ese pensamiento ayuda, a la vez también te pone en contacto con la sabiduría. En realidad aquí no hay nada. Claro. Sí, Y digamos que, a ver, por una parte tú dirías, no es necesaria la compasión, ¿sí? O sea, tú ujú, puedes indagar en la experiencia, en la naturaleza de la mente y puedes llegar a cierta liberación. ¿Mm? Pero dentro del budismo, aquí hay diferentes interpretaciones, ¿no? Pero para llegar a ver la realidad última, más profunda de la mente y de la experiencia, hace falta una mente muy poderosa. ¿Mm? mm, Y eso te lo da la compasión. ¿Mm? ujú, Pero la compasión no es solamente, a ver, no solamente quiero ayudar a los demás a que no sufran, no es solamente eso, sino que me doy cuenta que necesito sabiduría, necesito cualidades para poder ayudar, tener la capacidad de ayudar. Entonces hay una motivación de querer ser alguien que tiene ese poder de ayudar a los demás, que tiene esa capacidad. ujú, Entonces, esa motivación de tener la capacidad, las cualidades y poder hacerlo es una mente muy poderosa, ¿no? Que me ujú, va, lo que decías, ¿no? Me va a reforzar, va a apoyar la sabiduría. ¿Mm? ujú, Entonces, cuando estoy trabajando la sabiduría,
Eso me va a ayudar, como tú decías, a ser más capaz de ayudar a los demás. Cuando yo veo la naturaleza de mi mente, tengo mucha más capacidad de ayudar a los demás a ver la naturaleza de su mente. Entonces hay un momento que se retroalimentan las dos, ¿no? Ujú, Y finalmente son lo mismo, ¿no? Sabiduría y compasión es lo mismo. lo mismo. Bueno, ¿qué relación hay, Juan, entre la meditación y la muerte? Y la muerte. Y la muerte. Bueno, la meditación así en general, sí, digamos que hay meditaciones que están absolutamente relacionadas con la muerte, ¿no? Ujú. Eh, a ver, la primera pregunta es, bien, hay la muerte es una cosa terrible, ¿mm? Ujú, ¿Sí? Si nos quitamos todas estas ideas románticas sobre la muerte es horrible, es atroz, ¿vale? Y entonces tú dices, bueno, ¿qué es la muerte? ¿Por qué nos morimos? ¿No? ¿Por qué ocurre esto, esta salvajada que es morirse, ¿no? Que mueren mis seres queridos. ¿Por qué ocurre o por qué me tengo que morir, ¿no? Es una salvajada, es horrible, ¿no? Ujú. Entonces investigas qué es la muerte, ¿no? Ahí viene, ¿no? Porque es una experiencia de sufrimiento. De nuevo, usar la meditación para investigar qué es la muerte, qué es la experiencia de la muerte. ¿Mm? Es decir, tú tienes meditaciones que simplemente es para tener paz. No tiene nada que ver con la muerte. Tengo paz, tengo serenidad. Pero hay meditaciones que voy a investigar qué es esto de la muerte. Igual que investigo cualquier experiencia, una experiencia de ansiedad, ¿no? Voy a investigar la muerte. Y entonces ocurre algo que no te esperas, ¿no? Y descubres lo que es la muerte, ¿no? Y descubres que la muerte hay una parte que es perder, o sea, cuando estás indagando la experiencia, ¿sí? Hay una parte que es perder tu cuerpo, obviamente, tus experiencias, pensamientos, emociones, y descubres que hay algo que no se pierde en la muerte, ¿no? Y eso que no se pierde es vamos a llamarle la esencia de la mente, de tu mente. ¿Mm? O sea, descubres que más allá la esencia de la mente no termina con la muerte. Descubres eso. ¿Mm? Entonces, descubrir eso es fundamental, ¿no? ujú, Que tener la experiencia de eso ujú, es fundamental, no porque te lo ha dicho nadie, sino que tú lo ves. Entonces, es la meditación más importante al final. ¿Mm? Es descubrir. Entonces, podrías decir, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo soy? No, no soy este cuerpo, no soy esta personalidad, no, soy esa esencia, ¿no? ujú, Que no muere. ¿Mm? Entonces habría algo de ahí, ¿no? Algo importante, ¿no? Descubrir realmente, finalmente, qué es lo que soy, ¿no? Pero luego, cuando tú descubres esa mente fundamental, esta esencia de la mente, también tienes que ver qué es eso, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? De no convertirlo en una especie de algo como místico, ¿no? Bueno, hay que entender lo que es, ¿no? Sí, hay que ver lo que es. ¿Mm? ujú, ujú, Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y aquí viene otra historia, ¿no? Cuando tú descubres eso, ¿qué ocurre con esa esencia de la mente? Imagínate que tú has meditado y ves la esencia de tu mente y dices, qué pasa cuando muero? ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a continuar? ¿Se va a disolver en el cosmos? ¿Va a continuar como una luz flotando en el universo? ¿Qué ocurre? ¿Mm? Bueno, entonces imagínate, no estás en la teoría, tú estás observando, estás meditando. Entonces te das cuenta que esa esencia de la mente está cargada con impresiones, tendencias. Entonces lo que sucede es que esas impresiones se vuelven a manifestar. Y ahí hablamos de una nueva vida, ¿no? Esto es lo que el budismo habla de que vivimos muchas vidas, ¿no? ujú, Entonces esa esencia de la mente no se queda, digamos, en un estado de paz o de luz, sino que vuelve a manifestarse. ¿Mm? Es decir, en nuestra vida ahora, nosotros ya morimos, esa esencia de la mente tenía unas impresiones es nuestra vida ahora. ¿Mm? Entonces ya hubo un momento de muerte antes de nacer. Y ahora ujú, somos esas impresiones. Cuando morimos, hay más impresiones y vuelve a ocurrir. Y en otra vida habrá otro personaje. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta que estamos en una cadena de personajes uno detrás de otro, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Y vamos siendo en cada vida un personaje diferente. ¿Sí?
Pero ese Ujú, personaje no es al azar, no es como aleatorio, no es lo que a ti te gusta. Próxima vida quiero ser, yo qué sé. No, es las impresiones que hay en la mente. No eliges quién eres, son las impresiones. Y las impresiones que hay en la mente tienen que ver con las acciones, con lo que hacemos. ujú, Lo que hago en esta vida deja esas huellas en la mente. Y lo que hago en esta vida va a condicionar lo que sea en la vida siguiente. De manera que si yo en esta vida, pues no sé, tengo una tendencia a vivir con miedo, la próxima vida voy a tener miedo, ¿sí? Porque son las impresiones que hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando veo esto, y claro, es muy importante verlo, que no se quede una forma, una creencia, que no se quede una religión, ¿no? Esto es lo que creen los budistas, ¿no? Es importante la experiencia, ¿no? Pero cuando veo esto, la meditación cambia, la práctica de meditación cambia. ujú, Porque, primero, tengo que tener cuidado con las impresiones que estoy creando en la mente, y segundo, no quiero seguir viviendo vidas con sufrimiento, con estados mentales negativos, ¿no? Entonces ya cambia el proceso, ¿no? Entonces yo quiero, digamos, trascender el sufrimiento. Ya medito más allá de la muerte. ujú, Medito para cada vez ser más capaz de trascender el sufrimiento y de ayudar a los demás. ujú, Entonces la muerte, cuando soy consciente de la muerte, cambia completamente la meditación, la motivación para meditar, porque yo puedo, lo que antes hablaba de psicoterapia y meditación, ¿no? Yo puedo meditar para quitarme el sufrimiento, vale. Pero si me doy cuenta cuáles son las impresiones que estoy dejando en mi mente, sí, puedo hacer todos los días medito y tengo paz. Bien, pero durante el día, ¿cuáles son las impresiones que estoy dejando en mi mente? ¿Qué estoy creando que va a ocurrir cuando muera? ¿Qué se está creando? Entonces cambia completamente. Tener paz no resuelve nada, porque ujú, luego durante el día si tengo, no sé, envidias o le miento a los demás, o eso deja impresiones, ¿no? ujú, Entonces ya no me interesa, ya no medito para tener paz, de tener serenidad. Medito para ser alguien que tenga ese poder de trascender el sufrimiento y ayudar a los demás. Cambia completamente, ujú, ¿no? ujú. Y la ¿Y muerte es siempre. ese proceso se puede hacer en poco tiempo, Juan? Me refiero, imagínate personas que se dan cuenta de esto relativamente tarde, bueno, o no sabemos nunca cuándo vamos a morir. Hay que tenerle miedo a la muerte realmente, porque tú puedes empezar a darte cuenta, a ser consciente de las impresiones que estás dejando en la mente y a la vez ver que es demasiado fuerte el patrón de tu mente, que te lleva a repetirlas una y otra vez. Puede darte realmente mucho miedo, es decir, en cualquier momento puedo morir. Esa puede ser la gasolina de una buena práctica, pero a la vez también Bueno, puede llevarte a vivir con miedo realmente, a que es- suceda. sí, ¿Mm? sí, de hecho así es la gasolina y es el miedo, ¿no? Ujú. Pero quiero decir, es que la vida es No como hay es, ¿no? escapatoria, no hay Es decir, no te escapatoria. puedes engañar, no puedes coger, bueno, esto me da mucho miedo, mejor no lo pienso, ¿no? O sea, Ujú, l- l- esto es lo que hay, ¿no? ujú, Entonces, lo que pasa es que, a ver, lo que sí ocurre, como nosotros no tenemos esa experiencia, lo que acabo de explicar, no lo hemos experimentado, lo que ocurre es que no nos lo creemos. La forma de quitarme el miedo, es decir, bueno, esto es lo que dicen los budistas, ¿no? La forma de quitarme el miedo es no querérmelo tanto, ¿no? Es un ujú, truco que hacemos psicológico, ¿no? Si algo me produce conflicto, lo borro, ¿no? No es verdad, no existe, yo qué sé, ¿no? ujú, Pero realmente esa es la situación en la que estamos. ujú, Entonces, claro que da miedo y claro que estamos en peligro, sí, y por eso es muy importante la práctica. Y no es fácil la práctica, ¿no? No ujú, es fácil, porque hay muchas tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, una de las meditaciones es continuamente tendríamos, cuando alguien se lo toma en serio, tenemos que meditar todos los días en la muerte ujú, y darnos cuenta, bueno, entonces con un poco de suerte, vivir muchos años. ujú, Si no tenemos suerte y no vivimos muchos años, pues mala cosa, ¿no? ujú. Entonces tenemos que, de alguna manera, mm, vivir muchos años para que nos dé tiempo a cambiar algo. ¿Mm? Pero es así, que decir, las cosas son como son. Sí, sí, sí. Bueno. En relación a tus retiros, Juan, Mm. bueno, en relación a los retiros, ¿por qué sería importante? Bueno, yo creo que hay aquí muchas respuestas de por qué es importante hacer retiro periódicamente y qué es lo que una persona puede encontrar en los muchos retiros que en tu web están todos puestos.
A lo largo del año vas haciendo innumerables retiros. ¿Qué podemos encontrar en tus retiros y por qué es importante periódicamente retirarse y concentrarse en todo ello? Ah, Bueno, lo primero, lo último que acabas de decir, ¿no? O sea, está claro, nosotros tenemos muchas tendencias, mucha programación. Entonces, aunque uno quiera en el día a día tener una práctica, es muy difícil. Entonces, la mejor manera es retirarse, ¿no? Entonces, te retiras 2 días, 3 días, 5 días y notas que puedes realmente parar un poco, cambiar esos patrones, ¿no? Entonces, es mm, necesario, es imprescindible hacer retiros al año varias veces. Es imprescindible, o sea, si realmente quieres cambiar la mente, no hay otra manera. ujú, Luego, cuando estás más avanzada, no hace falta, pero para nosotros es imprescindible, ¿no? Eh, por ejemplo, si quieres, pues lo que he dicho, investigar la mente, tienes que parar, dedicar unos días y empezar a encontrar eso, ¿no? ujú, Y notas, ¿no? Que cuando paras unos días tienes más lucidez, más claridad, puedes indagar. Entonces es imprescindible, ¿no? Cuando haces un retiro, pues te das cuenta, ¿no? ujú, Pues aunque tú, incluso cuando meditas, aunque medites todos los días, no es lo mismo que si te vas unos días y te retiras, ¿no? Entonces, yo en mis retiros eh, hay una cosa que, bueno, digamos que yo pensé que mucha gente lees muchos libros, recibes muchas enseñanzas y todo se queda como en la teoría, ¿no? mm, Y a mí me parece que falta un poco de práctica y por eso lo que yo yo doy muy pocas enseñanzas y hago más, pensé hacer más práctica. ¿M? ujú, Y de todas las enseñanzas, para mí todo se resume en dos cosas, sabiduría y compasión. ¿M? Sí, toda esa es la esencia, ¿no? Entonces, por supuesto, la enseñanza del budista es muy compleja y hay muchas cosas que aprender, pero bueno, para mí lo más importante es eso. Entonces, el retiro consiste en eso, sabiduría y compasión. ¿M? Entonces, hay un componente de sabiduría, que es indagar la forma de sabiduría que yo trabajo es indagar en la naturaleza de la experiencia, en la naturaleza de la mente, que es lo que hemos estado hablando antes. ujú, ¿Quién soy yo? ¿Qué es una experiencia? Y luego está la compasión, cultivar compasión, ¿no? Intentar desarrollar esa capacidad o esa intención de querer ayudar a los demás. Y en eso consiste el retiro, ¿no? Buscar esa experiencia, sabiduría, esa experiencia de compasión. ¿Mm? ujú, Quizás una característica de los retiros es que yo guío las meditaciones, ¿no? ¿Mm? Entonces, normalmente un retiro de sabiduría, digamos que tú vas con las instrucciones y te retiras en silencio y meditas, ¿no? Y bueno, yo lo que hice, o lo que empecé a hacer es guiar esas meditaciones, guiar hacia la sabiduría, ¿no? No es muy correcto, ¿m? Pero pienso, por la experiencia de estos años, que ayuda mucho. ¿M? mm, Y mucha gente bueno, que hace meditación, de repente oyes estas meditaciones te llevan a un lugar, ¿no? Que no habías llegado antes, ¿no? Entonces, por un lado, ayuda que alguien te guíe. Por otro lado, es muy importante que uno sea capaz de meditar en silencio, de meditar solo. ¿M? mm, Entonces, ese es el trabajo fundamental, ¿no? Para mí lo más importante es sabiduría y compasión. ujú, ujú. ¿Y qué le dirías a las personas que están en estos momentos empezando un sendero como puede ser el budista, gente que Mm. está comenzando, que está empezando? ¿Qué le dirías? Uf, es que es muy complicado. A ver, es muy difícil. Cada persona es diferente, ¿sí? Mm, No hay un consejo general, ¿no? Cada persona es ujú. diferente. ¿M? Porque hay cosas que podría decir y entonces las personas se asustan y no continúan. Y hay cosas que quizás alguien necesita saber. Eh, ¿Qué puedo decir? A ver, hay, es muy difícil sin saber a quién decirle, ¿no? ¿Mm? ¿A quién Pero decirle? bueno, por una parte es muy importante tener fe. ¿Mm? Es muy importante creer en la enseñanza, creer que funciona, ¿Mm? Eh, que ha habido muchas personas que la han practicado y han tenido resultados. Eso es muy importante. Ujú, Pero hay que tener mucho cuidado con la fe, que no sea una fe ciega. Entonces la mm, fe tiene que estar equilibrada con la sabiduría. ujú, Entonces uno tiene que estudiar
y tienes que tratar de entender la enseñanza, no simplemente creerte todo lo que te dicen, sino tratar de entender la enseñanza, qué significa, tratar de, cuando meditas, tratar de saber lo que estás haciendo. Entonces a veces caemos en esos extremos. No tengo mucha fe, pero no tengo sabiduría, no estudio demasiado, tengo fe en, no sé, el maestro, ¿no? O estudio mucho, pero no tengo fe, ¿no? ujú, Entonces hay algo ahí de confiar y también equilibrar eso hay que estudiar mucho, hay que entender la enseñanza, ¿no? Hay que entender qué es meditar. Y yo creo que a veces, bueno, a veces hay muchos errores ahí, ¿no? ujú, Otra cosa que diría que es, bueno, esto es la parte que no es bueno oír, es que tenemos muchos obstáculos. Se dicen obstáculos. ¿Y es qué quiere decir? Que tú en un momento dado te interesa mucho la meditación, te atrae, quieres estar meditando todo el día y de repente ocurre algo y es muy difícil meditar, se vuelve muy difícil. Incluso pierdes las ganas, ¿no? Entonces hay que ser consciente que este camino está lleno hay momentos buenos, hay momentos llenos, hay obstáculos, hay dificultades. Entonces ser capaz de mantener la práctica a pesar de todos los obstáculos. ujú. No, esta es la típica cosa que nadie quiere oír al principio, Ya, pero hay que ser muy consciente, ¿no? Que a veces tú ahora mismo si alguien ha empezado a meditar, quizás es lo que te he dicho, tiene mucha pasión, pero de repente eso puede desaparecer. ¿M? Y de repente no quiero sentarme a meditar, ujú, ¿no? Y de repente odio la meditación, odio el budismo. Y ujú, eso se llaman obstáculos, ¿no? Entonces, porque tenemos muchas impresiones negativas en la mente, y yo creo que ujú, hay que ser consciente que el camino tiene muchos altibajos y es parte del camino. ujú, Y tener muy claro para qué estamos haciendo esto, ¿no? No es para ser budista o para, yo qué sé, no, es para acabar con los sufrimientos. La motivación es fundamental. ujú, Lo que más tenemos que cuidar es la motivación. ¿Para qué hago esto? Y muchas veces el problema es que nos perdemos en la motivación, ¿no? ujú, Y lo hacemos por motivaciones más egocéntricas, más egoístas. ujú, Entonces, continuamente, cuando hacemos meditación o cuando estudiamos, yo creo que es muy importante ver esto que tiene que ver con mi sufrimiento. O sea, me pongo a estudiar, yo qué sé, cualquier texto. ¿Qué tiene que ver con mi sufrimiento? Entonces, conectarlo siempre con la experiencia de sufrimiento. ujú, O si tengo compasión por el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Cómo esto me ujú, ayuda a los demás? Entonces, si hacemos así, yo creo que no hay peligro, ¿no? Si lo conecto, a ver, esto es para dejar de sufrir. Si lo conecto con eso y no me pierdo, ¿no? En fantasías espirituales, ¿no? O en, no sé, yo me voy a iluminar. No, o sea, déjate de rollos de iluminarte. ¿Qué tiene que ver esto con mi sufrimiento ahora? Yo creo que esa es una buena guía, ¿no? ujú, ujú, Y el equilibrio entre tener fe, confianza, confiar en la enseñanza y entender lo que estás haciendo, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, si entras más en la meditación, en el budismo, es muy complejo. Hay muchas cosas digamos, que captar. Y no se capta en un día, en un año, en 2 años. Tú puedes escuchar una enseñanza y crees que lo has entendido, y esto es como muy común, ¿no? Y realmente no lo has entendido, ¿no? ujú, Muchas de las enseñanzas de meditación llevan años entenderlo. Por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Sufrimiento es una ilusión. ¿Mm? Bueno, lleva tiempo entender qué quiere decir. Pero cuando tú oyes eso, yo me lo voy a creer. El sufrimiento es una ilusión. Te crees que lo entiendes, ¿no? No, pero tu sufrimiento, cuando estás sufriendo, es lo que tengo que entender, ¿no? Entonces lleva tiempo. ujú, Pues, ¿esto qué quiere decir? Que si no lo entiendo hoy, no tiro la toalla. Voy a seguir estudiando qué quiere decir. ujú, Y eso también tenemos que hay una parte de las enseñanzas, la enseñanza de meditación del budismo, tiene como muchas capas, ¿no? Y tenemos que asumir que lleva tiempo entenderlo. Yo hoy entiendo las cosas de una manera y dentro de unos años lo voy a entender de otra. Y así es como funciona. Eso es importante también saberlo, ¿no? ujú. Que bien, hoy esto es lo que he entendido, ya veremos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, facilitas mucho las cosas. El próximo 1 de octubre vas a hacer un acompañamiento, ya lo has hecho Sí. varias veces, para Mm. todo aquel que lo desee con tu último libro, para dejar impresiones sobre la compasión en nuestras mentes. Bueno, no está mal.
No, eso es un trabajo muy importante, sí, Muy porque, importante. porque, claro, lo que antes decía, ¿no? Nosotros podemos, mucha gente puede leer libros sobre compasión, escuchar enseñanzas e intentas practicarlo, pero de repente organizar algo que vamos a practicarlo, vamos a ponerlo en práctica, parece que hace falta que se cree una estructura, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno, ¿no? De repente tenemos Mm, 21 días donde vamos a ponerlo en práctica, entonces todos tenemos nuestras intendencias, entonces nos cuesta muy difícil poner en práctica la enseñanza, ¿no? mm, Entonces hemos montado esta cosa de 21 días de compasión y parece que al sentir que hay más, notar que hay más, saber que hay más gente haciéndolo, te implicas y entonces haces algo que no habías hecho nunca, ¿no? mm, Y descubres algo. Mucha gente que ha hecho, cuando hemos hecho este trabajo antes, ¿no? Después de hacer los 21 días, me decía, yo he seguido haciéndolo, ¿no? Porque veo que me ayuda mucho. mm. Entonces son cosas muy simples, pero como que te cuesta ponerlo en práctica, ¿no? Porque Sí, parece que la vida es muy complicada, no tengo sí, tiempo, ya lo nos haré, enredamos. y no es tan complicado, ¿no? Y entonces de repente, bueno, crear esta estructura para mucha gente no es necesario, porque ya tiene una práctica, ¿no? Pero para mucha gente hace falta de repente como montar esto y entonces te sientes acompañada Mm, y lo empiezas a integrar en tu vida, ¿no? Y es muy importante, ¿no? mm. Entonces tenemos la sabiduría y tenemos un poco ahí perdón, está la compasión y tenemos la sabiduría ahí a medias, ¿sabes? Si hacemos también un proceso de sabiduría en la vida cotidiana. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por este rato que nos dedicas. Muchas gracias. Y Mm. muchas gracias por todo tu trabajo y trayectoria de vida, que ayuda muchísimo. Es un honor haberte conocido y poder tener tus enseñanzas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a todos. Gracias.